Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala. Les saluda nuevamente el licenciado Rudy Alejandro Paredes Gaitán. Para esta semana vamos a tratar el tema de lo que es la suspensión de las garantías constitucionales. Y el objetivo de la clase, déjenme decirles, para esta semana sería el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos necesarios sobre el tema de la suspensión de las garantías constitucionales. Los decretos que se pueden dar al suspender estas, como los estados de emergencia, estado de prevención, el estado de alarma, estado de calamidad pública, estado de sitio, estado de guerra. Los requisitos de cada uno de los decretos, el plazo de validez, el trámite y la regulación legal. Para este día vamos a trabajar con la ley de orden público que se las había solicitado la semana pasada. Antes de iniciar con el tema de la suspensión de las garantías constitucionales, es importante recapitular el tema de qué son garantías constitucionales. Podemos decir que las garantías constitucionales pues empezaron a usarse en el ámbito político a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en el año de 1789, con lo que fue la Revolución Francesa, cuyo artículo 12 expresaba que la garantía de los derechos del hombre y ciudadano necesitaban de una fuerza pública y desde ese entonces uno de los deberes del Estado era salvaguardar todos los derechos inherentes en ese cuerpo normativo. Ahora bien, las constituciones como la de Virginia también protegen los derechos inherentes o protegían los derechos inherentes. Lo único que no hacía mención de la palabra garantías constitucionales, sino que solo se refería al compromiso de garantizar los derechos establecidos en la Constitución. Podemos decir que las garantías constitucionales, ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, son los mecanismos o son los medios que tiene el Estado para garantizar los derechos inherentes de las personas. Esto está regulado en el artículo 44 de la Constitución Política de la República, que le vamos a dar lectura. Derechos inherentes a la persona. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ellos, son inherentes a la persona humana. El interés prevalece sobre el interés particular. En el artículo 2, deberes del Estado, el deber del Estado, garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces es una obligación del Estado crear esos mecanismos para garantizar los derechos humanos, los derechos inherentes de todos los habitantes, tanto individuales como derechos sociales. Ahora bien, en la diapositiva podemos ver que dice: las garantías constitucionales se definen como los medios o instrumentos que la Constitución de cada país pone a disposición de los habitantes, tanto nacionales como extranjeros. Toda persona que viva en el territorio nacional está protegido por estas garantías constitucionales para sostener y defender sus derechos frente a autoridades, individuos o grupos sociales. También se puede decir que las garantías constitucionales es el conjunto de instrumentos procesales establecidos por la norma fundamental, en este caso la Constitución, y los instrumentos procesales, podemos decir todas aquellos mecanismos de defensa de la Constitución que vamos a ver próximamente, con el objeto de restablecer el orden constitucional cuando el mismo sea transgredido por un órgano o una autoridad pública.
pero estas garantías constitucionales se pueden suspender. En el artículo 138 de la Constitución nos dice cuáles son los motivos en que se pueden suspender las garantías constitucionales. Ahora bien, la doctrina nos expresa que pueden ser causas de origen externo o causas de origen interno, siempre que se dé una crisis constitucional. Leamos, dice, se da cuando se presentan circunstancias que están relacionadas con lo que también se denomina crisis constitucional. Estas circunstancias constituyen situaciones anormales o extraordinarias, es decir, cuando exceden del orden regular y ponen en grave peligro la estabilidad del país. Entre las causas de origen externo podemos mencionar lo que son las guerras. Pueden ser guerras internacionales, pueden ser guerras entre países vecinos, pueden ser guerras mundiales. En este caso se suspenden las garantías constitucionales. O también causas de origen interno, como el mal funcionamiento de las instituciones, por desobediencia civil, como las huelgas que no son legalmente reguladas, como la guerra civil, el conflicto armado aquí dentro del país. Entonces, aquí se puede dar la suspensión de garantías constitucionales. Ahora bien, les acabo de mencionar el artículo 138 de la Constitución Política de la República. Le vamos a dar lectura y nos dice, cuando exista invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, en el caso de la pandemia podríamos decir, se suspenden las garantías constitucionales. Leamos el artículo 138. Artículo 138, limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión de territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrán cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Entonces, revisemos a qué se refiere cada uno de estos artículos. El artículo 5 nos dice libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. En caso de emergencia, pues sí se puede coartar este derecho. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley emitidos conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. El artículo 6 pues nos habla de la detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en el artículo será sancionado conforme a la ley y a los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente.
El interrogatorio de detenidos pues también queda suspendido. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia será practicada dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El artículo 26, la libertad de locomoción. El artículo 33, reunión y manifestación. El artículo 35, la libertad de emisión del pensamiento. Y el artículo 38, portación de armas, y 116, derecho a la huelga. Cuando suceden estas circunstancias de invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado y la calamidad pública, ya dijimos que se van a limitar los derechos mencionados en este apartado. ¿Y cómo se va a hacer? A través de la Ley de Orden Público. Decreto número 7. La Ley de Orden Público, pues, es una ley bastante irregular, ya que contiene 45 artículos, 12 de ellos han sido derogados. Se creó mediante otra constitución. Si ustedes ya empezaron a leer la Ley de Orden Público, nos refiere a artículo, por ejemplo, 150 de la Constitución, y vamos a revisar la Constitución, miramos que no coincide, porque es una ley que entró en vigencia cuando estaba vigente todavía, valga la redundancia, la Constitución de 1965. Es una es una ley que su función es regular el procedimiento para la limitación de los derechos constitucionales. Es una ley de carácter constitucional, ya que ha sido decretada por la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos otras leyes de carácter constitucional, como la ley de amparo, la ley de partidos políticos, la ley de emisión del pensamiento y la ley de orden público. Entró en vigencia, como ya se los dije, en el año de 1974, y su función pues es regular la limitación de los derechos constitucionales. Si revisamos el artículo 1 de esta ley, dice: esta ley se aplicará en los casos de invasión del territorio, lo mismo que dice el 138 constitucional, perturbación grave de la paz, calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando se da uno de estos motivos, el presidente en Consejo de Ministros, quiere decir con todo su gabinete, todos los ministros que forman el gabinete, van y establecen un acuerdo, un decreto gubernativo. ¿Qué tiene que contener ese decreto? Los motivos que lo justifican, lo tenemos aquí. Los derechos que no pueden asegurarse en su plenitud, el territorio que afecte y el tiempo que durará la vigencia. Leamos el artículo 138 en el siguiente párrafo. Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros, y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público. En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad. Entonces, el estado de prevención es el único que no debe de tener estas formalidades, y el plazo, también lo vamos a ver más adelante, es de 15 días. Por hacerles mención, el decreto 14-2020, aquí se estableció un estado de prevención contra algunos
municipios del departamento de Izabal. Me gustaría que ustedes pudieran ampliar y leer ese decreto, si pudieran descargarlo y leer qué es un estado de prevención y cuál es la diferencia con un estado de calamidad, con un estado de sitio. Entonces, si ustedes pudieran descargarlo. Entonces, este decreto debe de contener lo que dice aquí. Además, dice, se convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. Ahorita estamos viviendo estado de calamidad decretado por el presidente de la República, el estado 15-2020, pero para hacer una cronología de este estado de calamidad que se ha ido dictando, pues por hacerles mención, el decreto 5-2020 de fecha del 5 de marzo fue el primer estado de calamidad conforme a lo de la pandemia COVID-19, y este fue ratificado por el decreto 8-2020 del Congreso de la República. Quiere decir que el presidente tomó el decreto, lo envió al Congreso para que lo ratificara, lo modificara, lo aprobara o no lo aprobara. Entonces, ellos lo aprobaron mediante, perdón, el decreto 8-2020 del Congreso de la República, por si ustedes pudieran revisar el contenido de los decretos y ver si tienen estas partes que les estoy señalando aquí. Los efectos del decreto no podrán exceder de 30 días por cada vez. Si antes de que venza el plazo señalado hubieran desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus efectos. Y para este fin, todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión. Entonces, ustedes escucharán que este decreto de calamidad, pues, se está emitiendo cada 30 días, porque el plazo único del decreto de calamidad es de 30 días, del estado de calamidad, perdón, es de 30 días. Ahora bien, el estado de prevención es únicamente de 15 días. Si ustedes revisan el decreto 14-2020, van a verificar que es únicamente por 15 días. Excepciones en conforme al plazo. Cuando Guatemala afronte un estado real de guerra, este decreto también es importante mencionar, de ahí vamos a leer los decretos en la Ley de Orden Público. Un estado real de guerra, el decreto no estará sujeto a las limitaciones de tiempo, o sea que este no tiene un tiempo definido, es el único, el estado de guerra. El decreto de estado de prevención no necesita la aprobación del Congreso y su vigencia no excederá de 15 días. Leamos la ley. Artículo 2. El presidente de la República en Consejo de Ministros calificará las situaciones previstas en el artículo anterior y, según su naturaleza, gravedad, emitirá el decreto que corresponda con las especificaciones y en el grado en que respectivamente se refiere. Estos artículos 152 y 153 son de la Constitución Política de la República del año de 1965. Inmediatamente después de emitido el decreto que establece el estado de alarma de calamidad pública de sitio, se dará cuenta al Congreso de la República para que lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de modificaciones o de aprobación por parte del Congreso, lo actuado con anterioridad tendrá plena validez.
Los decretos relativos al estado de prevención no requieren intervención del Congreso. El artículo 7. Si por el contrario persisten las causas, podrá emitirse un nuevo decreto de prórroga con las mismas formalidades del anterior. ¿Qué quiere decir? Si tomamos como ejemplo lo que es la pandemia, pues estamos viviendo esto desde aproximadamente marzo hasta nuestros días. Entonces, ese peligro ha persistido, pero como los estados, como el estado de calamidad pública tiene vigencia por 30 días, el presidente pues lo ha estado ratificando nuevamente mediante un nuevo decreto. O sea que cada vez se tiene que juntar con sus ministros, promulgar el decreto y enviarlo al Congreso de la República para que lo ratifique, lo apruebe o lo impruebe. Dentro de los estados de excepción podemos mencionar 5, la ley de orden público también, el estado de prevención, el estado de alarma, el estado de calamidad pública, el estado de sitio y el estado de guerra. El estado de prevención, artículo 8 de la ley de orden público, tal como lo dispone el artículo 151 de la Constitución Política de la República, el decreto de estado de prevención no necesita de la aprobación del Congreso. Su vigencia no excederá de 15 días y durante ella podrá el Ejecutivo tomar las medidas siguientes. 1. Militarizar los servicios públicos, incluso los centros de enseñanza, e intervenir los prestados por empresas particulares. 2. Fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o finalidades políticas. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos, y en su caso impedir que se lleven a cabo aun cuando fueren de carácter privado. Y también tenemos disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevara a cabo sin la debida autorización o si habiéndose autorizado se efectuara portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos se procederá a disolverlas si los reunidos o manifestaciones se negaran a hacer o manifestantes se negaran a hacerlo después de haber sido conminados para ello o prevenidos. Disolver por la fuerza sin necesidad de conmitatoria, o sea, prevención alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o recurrieren a actos de violencia. Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas. Impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro y exigir a quienes viajen al interior de la República la declaración del itinerario a seguir. 7. Exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de las otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables del Congreso. Estado de alarma. Pues el estado de alarma limita los mismos derechos que el estado de prevención, pero es importante mencionar que se les va a negar la visa a los extranjeros, así como el ingreso de algunos ciudadanos de otro país a nuestro territorio. Para no aburrirlos leyendo todo otra vez, solo vamos a resumir algunas cosas que son diferentes al estado de prevención. En el artículo 13 de la Ley de Orden Público, en el inciso 4, obligar a cualquier persona a que resida en determinado lugar a que permanezca en su residencia o que se presente a la autoridad en los días y hora que señale cuando fuere requerido.
prohibir el cambio de domicilio o de residencia a las personas que prestaron servicios de carácter público o de singular naturaleza. 6. Cancelar o suspender las licencias extendidas por la aportación de armas y dictar las medidas que fueran pertinentes para controlar estas últimas. El 7. Centralizar las informaciones relativas a la emergencia en algún funcionario, dependencia u oficina pública. El 13 me había pasado, negar la visa de pasaporte a extranjeros domiciliados o no en el país, o disponer su concentración en determinados lugares o su expulsión del territorio. Y el inciso 8, prohibir y suspender las reuniones, huelgas o paros con disposiciones y medidas adecuadas al caso y a las circunstancias de la emergencia. Es importante mencionar también el estado de calamidad porque es el que estamos viviendo actualmente. Entonces, por lo menos leamos estos 3 estados bien leídos, lo que es el estado de calamidad pública. Podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país, en este caso la pandemia o determinada región, así como evitar o reducir los efectos. En el artículo 15, pues miramos los efectos de lo que es el estado de calamidad, que podemos mencionar entre los más importantes: exigir de los particulares el auxilio o cooperación que sean indispensables para el mejor control de la situación en la zona afectada, impedir concentraciones de personas y prohibir y suspender espectáculos públicos, cualquier clase de reuniones. Limitar, en el inciso 2, limitar el derecho de libre locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de las personas, estableciendo cordones sanitarios. Esto es importante mencionarlo, ya que en Patsicía, pues se vivió, no, fue en Patzún donde se vivió eso de que no dejaban entrar a las personas, se limitó ese cordón sanitario, igual en algunos municipios específicos. Ahorita con el caso de la pandemia, entonces todos estos son situaciones que lo permite el estado de calamidad, y como ya lo dijimos, entra a restringir algunos derechos que la Constitución nos da, como la libre locomoción, que si nosotros nos ponemos a leer alguna Constitución comentada, podemos deducir que cuando se refiere a la libertad de locomoción, se refiere al cambio de domicilio. Hay algunos que dicen que es la libertad de transportarse de un lugar a otro, pues se tiene razón en ambas cosas. Como un consejo que les doy o una sugerencia, si ustedes pueden ingresar a la página de la Corte de Constitucionalidad y descargar la Constitución que se encuentra ahí, que es comentada y con jurisprudencia, pues sería bueno que lo hicieran y que empezaran a leer su Constitución. Esa comentada con jurisprudencia la encuentran fácilmente en la página de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos el estado de sitio también y el estado de guerra. En el estado de sitio podemos decir que el Ejecutivo podrá decretar el estado de sitio no solo como motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas, o cuando hechos graves pongan en peligro el orden o tuvieren indicios fundados que han de sucederse actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades. Pasemos al 17. Esto lo leen ustedes despacio en su casa. Durante el estado de sitio, el presidente de la República ejercerá el gobierno en su calidad de comandante del ejército a través del ministro de la Defensa. El 18, todas las autoridades y entidades estatales de cualquier naturaleza que sean están obligadas a prestar autoridad militar y auxilio, cooperación a los que sean requeridos dentro de la esfera de la competencia.
Importante, en el estado de sitio, pues son aplicables todas las medidas establecidas para los estados de prevención y alarma, pudiendo además la autoridad militar intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento cualquier organización, entidad o asociación. En el inciso 2, pues nos dice obtener sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento a toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido, de alterar el orden público, de ejercer o propiciar acciones tendientes a ello. De toda persona que pertenezca o haya pertenecido a las organizaciones que se refiere en el segundo párrafo. Entrar a hablar de los estados y empezar a leer los artículos uno por uno nos llevaría mucho tiempo. Yo solo les estoy resumiendo y tratando de leer algunos así rápidamente. Espero que ustedes en su casa pues lean la ley. Es una ley bastante pequeña, no tiene muchas páginas, muchos artículos y es bastante interesante. En el estado de guerra, para terminar con los estados de emergencia, se decreta por el Congreso de la República, de conformidad con el inciso 6 del artículo 170 de la Constitución, a solicitud del Ejecutivo, tomándose en cuenta los intereses nacionales y la situación internacional, sin perjuicio de las disposiciones extraordinarias que deben tomarse en el estado de guerra y de la observancia de las normas y usos internacionales. Esta ley será aplicable como supletoria en cualquiera de los estados para resguardar el orden interno y la seguridad del estado. Es importante mencionar el artículo 28 de la Ley de Orden Público, el 28 y 29, que nos dice: durante cualquiera de los grados de emergencia podrá detenerse sin necesidad de mantenimiento judicial o apremio a toda persona contra quien hubiese indicios nacionales de que actúa como autor, cómplice o encubridor para alterar el orden público. La detención durará el tiempo indispensable para esclarecer los hechos y no podrá exceder de 24 horas después de haber cesado en sus efectos el decreto de restricción de garantías de que se trata. Cesada la emergencia o antes, si fuera posible, se le dejará en libertad, pero si de la investigación resultara culpable del delito o falta, consignará a los tribunales correspondientes. Para el pago de las multas que se impongan, se fijará el plazo prudencial atendiendo a las posibilidades del afectado. Esto se los comento porque de acuerdo al estado han detenido a algunas personas y muchos abogados pues están utilizando estas normas de la Ley de Orden Público en defensa de las personas detenidas. Pues es algo bastante acertado a mi juicio, ya que es una ley de carácter constitucional que tiene supremacía sobre las leyes ordinarias y de acuerdo también al principio de indubio pro reo, que todo lo que le favorece, todo lo que le favorece al reo, pues es lo que se toma de acuerdo a la ley. Sería bastante acertado defender a los detenidos en el toque de queda, detenidos por ese motivo, conforme a la Ley de Orden Público. El trámite para la emisión del decreto, pues lo hemos estado viendo en esta clase. Podemos decir que siempre que se den los motivos de invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado, la calamidad pública, el presidente de la República en Consejo de Ministros calificará las situaciones, así como su naturaleza y gravedad. Se emite el decreto gubernativo con todos los requisitos que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Se envía al Congreso de la República para su ratificación, modificación o aprobación con un plazo que no exceda de
de 3 días, excepto el estado de guerra y el de prevención. Luego se mandará a publicar y entra en vigencia por 30 días, excepto el estado de prevención, que es por 15 días. La semana de hoy es un tema bastante corto, ya que si ustedes revisan el programa, solo habla de la suspensión de las garantías constitucionales. Entonces, antes de leer las preguntas, vamos a revisar aquí algunas otras diapositivas. Creo que se perdió la comunicación por un momento. Tenemos los decretos de carácter constitucional. Son decretos, normas ordinarias emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente, cuerpo de normas jurídicas que desarrolla ampliamente en materia concreta y que es emitido como cuerpo aparte de la Constitución por el propio Poder Constituyente, quien al hacerlo cumple con un mandato establecido en la Constitución. Dentro de los decretos de carácter constitucional tenemos la misma ley de orden público, como ya lo habíamos mencionado, la ley de emisión del pensamiento, decreto número 9, el decreto 7 es la ley de orden público, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que la vamos a ver de aquí a unas 2 clases, decreto 1-86, la ley electoral y de partidos políticos, decreto 1-85. La ley de orden público, decreto 7, pues regula el procedimiento para la limitación de los derechos constitucionales. Esto vamos a recapitular un poco lo de la clase, que ha sido muy pequeño el contenido. En el capítulo 4, pues nos limita la limitación de los derechos constitucionales del artículo 138. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. El artículo 138 y el artículo 1 del decreto número 7 de la Ley de Orden Público, pues nos dan los motivos que ya hemos visto y los derechos que se pueden limitar. Libertad de emisión, que son las mismas diapositivas que yo les presenté, solo que forma en que se emite el decreto, el artículo 138 de la Constitución. Al concurrir cualquiera de los casos que se indica en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio del decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público en el estado de prevención y no será necesaria esta formalidad. ¿Qué debe de contener el decreto? Todo lo que ya vimos, los motivos que lo justifican, los derechos que no pueden asegurarse en su plenitud, el territorio que afecte y el tiempo que durará su vigencia. Artículos importantes. Durante el estado de sitio, el presidente de la República ejercerá el gobierno en su calidad de comandante general del Ejército a través del Ministerio de la Defensa Nacional. El artículo 23, en el estado de guerra se decreta por el Congreso de la República de conformidad con el inciso 6 del artículo 170 de la Constitución Política. A solicitud del Ejecutivo.
tomándose en cuenta los intereses nacionales y la situación internacional. El artículo 26, contra los actos y resoluciones o disposiciones que se dictaren con base a esta ley no cabe más recurso que el recurso de responsabilidad. Que se dictaren, no cabe más recurso que el recurso de responsabilidad en la forma que dispone el artículo 154. Ver el artículo 30, leamos el artículo 30. Es importante, dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que se haya cesado la vigencia del decreto de restricción de garantías, el presidente de la República presentará al Congreso un informe circunstanciado de los hechos ocurridos y las medidas tomadas durante la emergencia. La ley electoral y de partidos políticos, pues es tema para otra semana. Entonces, es importante mencionar, perdón, es que tengo aquí un problema de, ahí estamos. No soy muy tecnológico. Para esta semana, pues las preguntas que tenemos, es importante mencionar que para los exámenes ya dentro de 2 semanas, pues no necesariamente de estas preguntas van a salir los exámenes. Ustedes tienen que haber leído la lectura recomendada, haberse conectado a las clases, leer las leyes, por ejemplo, ahorita la ley de orden público, los artículos constitucionales, los derechos individuales, derechos sociales, reformas a la Constitución, todo lo que hemos visto. Eso es motivo de examen. No necesariamente estas preguntas van a entrar en los parciales, pero para esta semana son preguntas de carácter investigativo. Quiere decir que ustedes tienen que investigarlas, no están dentro de las diapositivas, hay algunas que sí, pero sí he mencionado en su totalidad las respuestas durante las clases. Entonces la pregunta 1 es, ¿qué estado de excepción no puede estar vigente por más de 15 días? ¿Cuántos días tiene el Congreso de la República para ratificar, modificar o aprobar un estado de excepción? ¿Cuál es el único estado de excepción que no está sujeto a ningún plazo? ¿Cuál es el único estado de emergencia que no necesita aprobación del Congreso de la República para que entre en vigencia? ¿Por qué se dice que la ley de orden público tiene carácter constitucional? Entonces, es todo por hoy. Perdonen que tuve un poco de problemas con la transmisión y con la lectura aquí en mi computador, que estuve utilizando otra, no la mía. Entonces, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que se conecten la siguiente semana para continuar con el curso de Derecho Constitucional. Muchas gracias por su atención.